18, 18. Bueno, dice la palabra de Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo. Todo eso esto le dijo. Ayudar a los pobres. Y porque era muy rico. Ha sido mucho, digo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Con esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. Aquí Jesús, de una parte, sigue con el discurso que estaba haciendo y que nosotros hemos leído el miércoles. O sea, ¿cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cuál tiene que ser la predisposición de nosotros? Por eso que un hombre que estaba ahí escuchando le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primeramente lo llama, o sea, este hombre llama a Jesús maestro bueno. Él no le dice que no era maestro, pero le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Parece como extraño, ¿no? Que Jesús diga que no es bueno. Porque ¿qué significa bueno? Significa perfecto. O sea, que no hay ningún pecado, ningún malos pensamientos. Y sabemos que Jesús no hubo ningún pecado, ningún malos pensamientos. ¿Por qué lo sabemos? Porque murió y resucitó. Murió y resucitó. Porque todos los que han pecado, cuando mueren, se quedan ahí, no resucitan. Porque están pagando por el pecado. Entonces él le dice que era bueno, pero él todavía no se quiere llamar bueno, porque todavía estaba ahí en la tierra y en el transcurso de su vida podía pecar. Pero no pecó, pero podía pecar. Por eso que primeramente él dice que no lo pueden llamar bueno, pero también dice: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces aquí ya empieza a decir algo, está enseñando ya algo.
¿qué está diciendo? ¿Quién es bueno de nosotros? Ninguno. ¿Estamos seguros que pensamos esto? Que es el mal más grande que tenemos, ¿no? Que pensamos pero en el profundo de nosotros que somos buenos. O sea, lo que estábamos viendo el miércoles, que uno se autojustifica. Entonces Jesús dice, no hay ninguno bueno, y empieza a analizar a este hombre que le había preguntado. ¿En qué sentido empieza a analizarlo? O sea, a descubrir verdaderamente dónde estaba su pecado. Porque él se presentó, seguramente tenía una idea que era buena. ¿Por qué? Y lo vemos. Le dice Jesús, tú sabes los mandamientos. O sea, él le pregunta, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, tú conoces los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre, a tu madre. Y aquí se para. Hace una lista, o sea, aquí son parte de los 10 mandamientos, pero como vemos, no son todos. Faltan el de que dice que uno no codiciará los bienes de ningún otro, o sea que uno no es codicioso de bienes, y también falta lo que se refieren a Dios, o sea que de poner a Dios como en primer lugar, ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Este mandamiento no está aquí. Y él dice, responde, por eso que el rico que le había preguntado dice, yo he guardado todo estos mandamientos desde mi juventud. Y Jesús, que conocía el corazón de todos los hombres, también de este rico, no le dice, tú eres un mentiroso. O sea que este era un hombre, miren cómo estaba. No había matado, no había robado, no había traicionado a su esposa, no había, aquí dicen, no había mentido. Y había honrado a su padre, a su madre. O sea que se había portado bien. Desde la juventud y había obedecido con tranquilidad. Y Dios lo había, como decía en ese tiempo, prosperado con muchos bienes. Pero Jesús, que quiere que todos nosotros entendamos y nos salvemos, le dice cuál es su problema. Dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque, dice aquí, porque era muy rico. Y Jesús le dice a todas las personas, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y después más adelante dice, o sea, todos los que oyeron, entonces dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Porque verdaderamente mirando a este hombre, a este hombre que había hecho todas estas cosas, o sea que no había matado, se veía un hombre respetable de la sociedad, pero no solo un hombre respetable, sino un hombre bueno, y también le dice que lo había hecho desde la juventud. Y Jesús le dice, tú no estás apto para estar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos que no basta ser una persona bueno para la sociedad, respetable y que busca seguir el reino de Dios, porque aparece, o sea, no aparece Jesús,
evidencia en este hombre que había una falta. ¿Y qué era? Que estaba pegado a sus riquezas más que a Dios. ¿Por qué? Porque dice que le pone, como decir, una prueba de fe, ¿no? Le dice, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Esto no significa que quien tiene algo no se va a salvar, que hay que obligatoriamente tenerlo, sino que el Señor sabe si nosotros estamos pegados a lo que tenemos o no. Esto se ve también porque mirando el Nuevo Testamento, más adelante, lo explica mejor esta parte, que no obligatoriamente nosotros tenemos que vender todo y darlo todo a los pobres, porque eso no es que te va a salvar eso, sino lo que tú tienes en el corazón. O sea, tú estás pegado, que si tú tienes que donar una parte de tu dinero te duele, entonces eso es el problema. No es la riqueza el problema, sino cómo tú la usas. Más adelante dice, ¿no? Que quien es rico, que use esa riqueza para el reino de Dios, que use esa riqueza para ayudar a los otros. Entonces usted ve que no es que quien es rico se tiene que hacer obligatoriamente pobre para entrar en el reino de Dios, sino que lo que la intención que tiene el corazón, si tiene un corazón bondadoso como el de Dios o no. Porque si no, tiene avaricia en su corazón. La avaricia es un pecado. Y Jesús vio en este hombre este pecado. Y dice que quien tiene mucha riqueza puede tener más problema de un pobre para aceptar eso, porque tiene el problema de la avaricia. Tiene el problema de cuando uno es rico de muchas tentaciones. Por eso que dice, quien tiene la riqueza muy difícilmente entra, pero dice, muy difícilmente entra, pero para Dios nada es imposible. O sea que no es una cosa, es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Jesús transforma los corazones cuando uno lo acepta. Transforma los corazones, entonces un corazón que era avaro, ya es un corazón bondadoso, es un corazón generoso. Un corazón que era codicioso y que pensaba todo el tiempo en acumular riqueza, después piensa en el reino de Dios. Por eso que aquí dice, y tendrás tesoro en el cielo. Eso es lo que le quiere decir. Tú tienes que buscar esa parte. No de enriquecerte cada día más, cada día más, cada día más, sin descanso, sino buscar sin descanso, acumular riqueza en el reino de Dios. ¿Cuáles son las riquezas del reino de Dios? Un corazón perdonador, un corazón generoso, una persona paciente, una persona que ha sido probada en la fe, entonces tiene una fe grande. Y todas estas cosas, estas son las riquezas que permanecen. Esas son las riquezas que cuando nosotros morimos permanecen, porque son las que tendremos a la perfección en el reino de Dios. Entonces, si ya tenemos un buen depósito de esta riqueza, seguiremos con estas riquezas en el reino eterno. Pero las riquezas en el banco, las riquezas en una casa, esas se van a destruir porque todo va a ser destruido. Entonces, lo que uno está pegado a una casa, a un terreno, al dinero que tiene o a la vida que hacía, todo eso se va a destruir y va a terminar. Pero las cosas que son el amor expresado de varias formas y el amor a Dios, eso sigue y será completo. Pero si tú has acumulado, como decir, si tú tienes $5,000, se van a quemar. Si tú tienes $5,000 de bondad, eso es un tesoro que tú vas a llevar en el reino eterno, para así decirlo. O sea, pero entiendo la comparación.
La otra parte no solo dice estas dos cosas, ¿no? Que nadie es bueno y que tenemos que buscar las cosas de Dios. De otra forma dice Jesús, tú tienes que hacer estas cosas y después dice, ven, sígueme. También a Mateo, que también se llama Leví, el que ha escrito el Evangelio de Mateo, ¿no? También a él le dijo, ven y sígueme. También a los discípulos, a otros discípulos, le dijo, vengan, que yo los haré pescadores de hombres y síganme. Y ellos dejaron, todas estas personas dejaron lo que estaban haciendo, porque físicamente lo dejaron, y siguieron a Jesús. Por eso que Pedro, ¿no? En el versículo 28 dice, y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, ellos físicamente dejaron lo que estaban haciendo. O sea, en el caso de ellos, uno era un cobrador de impuestos, muchos eran pescadores, y otros tenían otras ocupaciones, pero no sabemos todas las ocupaciones que tenían, pero al final todos dejaron para seguir a Jesús. ¿Y qué hacían con Jesús? Estaban de vacaciones, perdiendo tiempo. No, estaban escuchando lo que Jesús hacía y decía y buscaban de hacerlo. También veían lo que Jesús hacía y aumentaba su fe, mirando todos los milagros, mirando todas las enseñanzas, como esta, la que le da, ¿no? La enseñanza que le está dando hoy, en esta ocasión, y que hoy la está dando a nosotros. Entonces, seguir a Jesús, ¿qué significa? Seguir a Jesús, ¿qué significa? Porque hoy no lo podemos seguir físicamente porque no está aquí en la tierra físicamente, está a la diestra del Padre en los cielos, en espíritu está con nosotros, pero no físicamente. Entonces nosotros no podemos hacer como los discípulos que lo seguían físicamente, caminando con Él, durmiendo con Él. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos seguir? ¿Cómo? Obedeciendo. Esto es seguir a Jesús. O sea, prácticamente al final es lo mismo. Hacer lo que hacían esos discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Escuchaban, le preguntaban, por ejemplo, una vez le preguntaron, ¿cómo nosotros podemos orar? Enséñanos a orar. Y si no, escuchaban la enseñanza y decían, oh, eso es la enseñanza del maestro, hay que seguirla. No es que eran perfectos, fallaban en muchos aspectos, pero seguían siempre el maestro. Y por ejemplo, una vez dijeron, vamos a orar para que mande fuego del cielo que destruya a toda esta gente. Estaban fallando, Jesús se lo corrigió. O sea que era un proceso de corrección, de enseñanza y de prueba continua. Esto es lo que hacían esos discípulos y eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Cómo nosotros podemos seguir a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos preguntar a Jesús o escuchar sus enseñanzas? Ale levanta, no dice nada, pero levanta la Biblia y presumo que quiera decir que para escuchar a Jesús basta leer su palabra. Y es así, porque lo que Jesús dijo a esos discípulos, nosotros lo estamos recibiendo también. Y nosotros estamos recibiendo aún más porque quizá uno estaba durmiendo y no escuchó todo
todas las enseñanzas, por así decirlo. Estoy hipotizando. Pero por decir, nosotros tenemos la enseñanza, esta enseñanza, también la enseñanza de los apóstoles que siguió. Y eso, todo eso viene de Dios. Entonces Jesús nos está hablando. Y a veces nosotros hacemos una pregunta y leyendo un poquito más allá, vemos la respuesta. Ahora, lo único es qué actitud tenemos que tener. Aquí dice Pedro, ¿no? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Qué significa eso? Ya lo habíamos leído, ¿no? Otra vez, ¿no? Esto de aborrecer al hermano, de aborrecer al padre, de aborrecer al hijo. Y no es que, pero después lo explica, no es que tenemos que odiar al hermano, al padre, sino que debemos poner a Dios antes que al padre, al hijo, al hermano y a las otras cosas que física que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo tengo esta actitud, verdaderamente, entonces puedo seguir. Y no solo puedo seguir a Jesús, sino que recibirá mucho más en esta vida. En otra parte dice, recibirá 100 veces más, o como decir, si tú amas a tus hijos, es como que si tú recibieras el amor de 100 hijos. Si tú amas a los padres, es como si tú tuvieras 100 padres que te cuidan, te aman. ¿Y cómo podemos nosotros recibir esto en este tiempo? Porque siempre nosotros pensamos, no, eso es una recompensa que viene cuando viene Cristo, cuando Él va a reinar, cuando el reino eterno. ¿Cómo nosotros recibimos ahora esta recompensa? Si nosotros buscamos el amor de una esposa o un esposo, que es más conocido, ¿no? Aquí dice, tú tienes que dejar, o sea, poner en segundo lugar este amor y privilegiar y poner en primer lugar el amor de Dios. ¿Cómo yo puedo recibir más amor o más provecho o más satisfacción si yo pongo a Dios primero y después a la mujer, o después a los hijos, o después a los padres? Ahora, de esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando uno acepta al Señor, verdaderamente se arrepiente y tiene esta actitud que dice, ¿no? Que uno no piensa que es bueno, sino que como este rico se encontró que dice, no, es verdad, yo no soy bueno. Se fue triste porque vio que no era perfecto. Entonces, si uno entra de esta manera en el reino de Dios, puede entrar, como hemos escuchado el miércoles, puede entrar, viene perdonado y viene transformado. Y cuando es transformado, él recibe la paz y el amor de Dios en su corazón. Y esta es una riqueza que es 100 veces más de lo que te puede dar cualquier persona. Pero no solo. Esto significa eso, 100 veces más, o sea, mucho más. Uno es porque lo que tú recibes de Dios es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. La interacción y el amor que puede haber entre padre e hijo
no llega al amor y a la ternura y a la grandeza del amor de Dios con sus hijos. Eso es lo primero. El segundo es que también tú encuentras muchos hermanos. Aun si muchos dicen, no, porque los hermanos son así, los hermanos son de este tipo, y veo eso así, pero en realidad, los que son verdaderos hermanos, entre sí se aman. Si no se aman, uno de los dos no es hermano, dice la palabra. O sea, no es que si vemos cosas raras en las iglesias, no es porque Dios se ha equivocado, es que uno de esos hermanos o se está descarriando o no era hermano. Pero cuando un hermano, aún si, como en una familia de sangre, aún si puede, ¿cómo se dice? Litigar, discutir, aún si puede discutir, no siempre hay un amor que busca reconciliarse. Eso no siempre, pero en el caso de los hermanos de la iglesia sí es así. Porque pueden discutir, pero el amor de Dios hace que ellos se reúnan de nuevo. Los que no quieren nada con los hermanos, es que no hay hermano. Lamentablemente dice la palabra, que dice, si tú dices yo amo a Dios, pero no amo a los hermanos, tú eres mentiroso. Tú no puedes decir amo a Dios. O si no, como en otra palabra dice, tú no puedes alabar a Dios y maldecir a los hermanos con la misma lengua. Entonces, ustedes ven que si nosotros somos verdaderamente convertidos, nosotros somos hermanos verdaderos, encontramos una familia grande que si yo estoy desamparado y voy y me botan, me mandan para atrás, para Italia, yo puedo encontrar, sí, mi familia, pero yo puedo encontrar muchos hermanos, muchos ancianos que podrían ser mis padres. Entonces usted ve que se encuentran dos cosas, el amor de Dios, que es mucho más grande de cualquier amor y es diferente. Es grande no solo, como decir, porque Dios es grande, sino que es mejor. Y segundo, sí, pero digamos, si uno hace una comparación y todavía no lo ha entendido bien, como quiera ver la diferencia del amor de Dios que ha sacrificado a su hijo. Yo estaba hablando con un anciano ayer, el otro día, le digo, usted nunca sacrificaría la vida de su hija para personas malas o que le están haciendo algo malo en contra. No solo que son amigos, sino alguien que le está haciendo mal, usted no va a sacrificar a un hijo. Entonces este amor Dios nos da a nosotros. Y segundo, nos hace encontrar el amor de muchos hermanos. Entonces la recompensa ya ahora es mucho más grande. Y dice, y termina, y dice que cuando nosotros moriremos y Cristo venga, entonces recibiremos la vida eterna. Que es un regalo que nosotros no lo entendemos. Yo digo que nosotros no lo entendemos bien. No lo entendemos bien porque el no recibir la vida eterna debería darnos miedo. Debería darnos miedo, ¿no? O sea, de la condenación eterna. El hecho que ya no estamos condenados eternamente debería alegrarnos tanto todos los días que deberíamos vivir de una forma diferente, de una forma agradecida, de una forma con impulso, hacer las cosas de bien, las cosas del Señor, de seguir al Señor, de hacer
esta es nuestra prioridad. Dios antes de todos. Vamos, tú estás loco. No, estoy loco. Soy muy inteligente. Soy muy inteligente porque estoy acumulando cosas del Señor. Entonces soy inteligente. Estoy acumulando cosas que no se van a podrir. Estoy acumulando cosas que... Déjalo ahí. Cosas que son para mi bien. Estoy acumulando cosas que me darán una recompensa eterna. Entonces, uno no es loco porque pone en primer lugar a Dios y no a todas las otras cosas. Resumiendo. Nadie es bueno. Primero, nadie es bueno. Aún lo que se ven bien por la sociedad, también ellos no son buenos. Y para Dios dice, todavía tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cómo uno puede entrar? Hemos visto el otro día. Con la humildad, siendo que uno es pecador. Y siguiendo al Señor Jesús. ¿Cómo se puede seguir? Se puede seguir buscándolo, se puede seguir haciendo su voluntad, se puede seguir poniéndolo en primer lugar en nuestra vida. Ahora, en primer lugar en nuestra vida, yo me he reconocido que no soy bueno, que tengo que arrepentirme verdaderamente. Arrepentirse, hay dos modos de pensar el arrepentimiento. Uno es lo que conocemos, que normalmente usamos entre nosotros, ¿no? Si yo hago algo malo, o sea, te digo una mala palabra a Alex, después voy y digo, perdóname Alex, y ya, resuelto el caso. Esto es normal, ¿cómo decir? Pensamiento de los hombres, no, yo soy bueno y si a veces hago algo, bueno, remedio con pidiéndole perdón y ya. Y ya no lo voy a hacer más. Esto es lo que nosotros pensamos y hacemos normalmente. Ya no lo voy a hacer más. Y resuelto el caso. Y sigo siendo bueno. Por eso que muchos piensan, soy bueno y a veces hago algo, pero después yo ya me recompongo, me vuelvo a ser bueno. Esto no es el arrepentimiento. Arrepentimiento, para entrar en el reino de Dios, necesitamos una humildad diferente. La humildad es no solo reconocer que, como decimos, todos somos pecadores, sí, está bien, Jesús vino para todos nosotros. No, yo, personalmente, Franco, soy pecador y destinado a la condenación eterna. No es que no tengo remedio, eso es el problema más grande. No tengo remedio, no puedo salvarme. Eso es lo que Jesús y Dios quiere, que tú entiendas, que nosotros entendamos, que todos entiendan que nosotros no podemos salvarnos, no podemos ser buenos ni alcanzar de ser buenos, cambiando nuestra vida. Ahora, si uno lo entiende así, que es como Dios lo ve, porque Dios la está poniendo fácil, en realidad la está poniendo demasiado fácil, por así decirlo. Porque por cada pecado tú tendrías que morir. Pam, 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 inmediatamente, como pasó con Adán y Eva. Pero él tuvo paciencia, dijo,
no solo paciencia, sino que buscó una solución, y no fue una solución fácil, que sacrificó a su hijo. Si no era necesario, no hacía todas estas cosas. Si algunos de los hombres se podían salvar solos, él hubiera dicho, bueno, hay algunos que se salvan, entonces yo voy a salvar a los que pueden alcanzar a ser buenos. Pero Dios miró desde los cielos y vio que nadie podía salvarse. Y no nadie porque en el pasado eran malos, sino que también hoy está viendo que nadie se puede salvar solo. Entonces, cuando uno entiende esto, ahí es que llega el verdadero arrepentimiento. Yo entiendo que soy pecador, no era bueno antes, ni puedo ser bueno en 10 años, no tengo solución. Entonces, me apego a Cristo, a lo que hizo, que pagó para que pudiera pagar el precio de la culpa que yo tengo. ¿La culpa de qué? La culpa de toda la desobediencia y pecado que he hecho en todos estos años y que muy probablemente haré también hasta que Cristo venga. Entonces usted ve que no hay solución. Por eso que dice, sígueme, porque solo que el que sigue a Cristo se puede salvar. Solo el que sigue a Cristo puede ser transformado y recibir 100 veces más también en esta vida. Ahora, con esta humildad, con esta actitud, hay un verdadero arrepentimiento. De otra forma, nosotros seguimos con el mismo concepto que decimos que somos cristianos y no somos cristianos nada. ¿Por qué? Porque estamos razonando de la misma manera que razona cualquier persona en este mundo que dice que es bueno o que va a alcanzar a ser bueno cambiando un poco su vida. Pero en el corazón no cambia. Y segundo, cuando hasta en el mundo, cuando tú matas a una persona, no te dicen, oh, pido perdón y ya, y tú sigues en tu vida. No, te mandan a la cárcel porque tú mataste a la persona. No me arrepiento, sí, está bien. Es bueno que te haya arrepentido, pero bueno, ahora ve a la cárcel, por favor. Eso es lo que hacen los hombres. Y todos dicen, es verdad, es correcto así, tiene que ir a la cárcel. Y en eso estamos todos de acuerdo, pero en nosotros, no. O muchas veces decimos que no, yo no me merezco ir al infierno, porque yo soy bastante bueno. Cuando uno se quita este pensamiento, se lo borra y pone el verdadero pensamiento, que nunca fue bueno y nunca será bueno. Porque nunca será bueno hasta que venga Cristo, que nos haga perfecto. Que no pensemos porque ahora somos cristianos que somos perfectos. O sea que yo necesito constantemente al Señor todos los días de mi vida hasta que Él venga. Porque si yo hasta hoy digo, me he arrepentido de verdad, como estábamos diciendo antes, pero después vuelvo al pensamiento antiguo, que yo ya soy bueno y no necesito el sacrificio de Cristo. Y digo, necesito a Cristo, sí, como un hombre. Jesús, sí, yo soy de la gente de Jesús. Sí, soy de la gente de Jesús, pero me recuerdo constantemente lo que Jesús hizo por mí. Porque yo no puedo, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Cuando yo estoy en esta actitud, en este pensamiento verdadero, en mi corazón, nosotros podemos hablar entre nosotros y decir que sí, pero si no lo tenemos en el corazón, el Señor, como vio a este joven rico que tenía un problema grande, así también ve en nosotros. Si hay una verdadera fe en nosotros. Así que yo, desde que yo me convertí, tengo este sentir en mi corazón de hablar a todas las personas en la iglesia que tengan un verdadero arrepentimiento. Porque, dice el Señor, es peor una gente que cree que está en la iglesia y no ha entendido lo que ha hecho Cristo por nosotros, que no entender
sí, fue la cruz. No, no es eso. No es el acto físico entender eso lo entendemos. Es una acción, la acción la entendemos. Es lo que hizo por nosotros, la situación de nosotros. Entonces, por eso que el Señor dice, usted tiene que recordar solo una cosa y hacer una sola ceremonia, que es la Santa Cena. ¿Qué se celebra en la Santa Cena? No es grande cosa, no es cosa complicada. Se recuerda el sacrificio de Cristo porque nosotros no podíamos ser salvados por nosotros mismos. ¿Y cuándo se tiene que hacer? Constantemente. ¿Por qué? Porque tengo que recordarme no solo cuando me convierto, sino el mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente, todos los meses tengo que recordarme lo que Cristo hizo y está haciendo por mí constantemente para que yo pueda tener la salvación eterna. Entonces, el rico estaba descalificado y los otros le estaban diciendo, ustedes que ya han decidido, ya han entendido, tienen que poner a Dios en primer lugar para que verdaderamente sean mis seguidores. Ahora, si uno no sigue a Cristo, es porque no ha entendido la obra del Señor. Es como una manera de verificar. Es como otra manera, por ejemplo, si uno, estaba diciendo antes, si uno ama a los hermanos, tú no amas a los hermanos, bueno, preocúpate. Tú te puedes enojar, no es que te tienes que enojar, pero tú puedes en un momento molestarte con una persona de la iglesia de aquí, o porque tú la viste allá, tú te puedes molestar. Pero si tú no sientes nada por el hermano, no te interesa, no quieres estar con él, no lo quieres en tu vida, entonces hay problema. Averigua lo que te está pasando. Si tú ya has dejado la fe, si tú ya no te recuerdas lo que hizo Cristo por ti, o tú nunca lo has entendido. Esto es lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. Reflexionar verdaderamente sobre estas cosas. Y yo repito siempre la misma cosa, pero lamentablemente es esa base que hace que después todas las otras cosas sean sencillas. No podemos ir a la universidad si no hemos pasado por la primaria. Así que no sé si alguien quiere comentar. Está muy bien explicado. La intervención de Pedro, la parte dice aquí en el 28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hola, Manuel. Buen día. Entonces, lo que yo estaba pensando es que cómo respondió, o sea, cómo pensó el hombre rico, porque dice la palabra, dice que él, en el 23 dice, entonces él, refiriendo al hombre rico, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste y dice, porque era muy rico. Entonces, muy triste porque era muy rico. Pero entonces Pedro, que presencia todas esas cosas, dice, he aquí nosotros hemos dejado todo. O sea, y entonces, se pregunta Pedro, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué era el todo que tenía Pedro tal vez? Que tuvo que dejar. Porque el del rico se dice que tenía mucho. Y que por eso le dolía dejar apartarse de mucha riqueza. Pero Pedro, nosotros suponemos que tenía menos.
Y por eso entonces le fue más fácil a Pedro dejar lo que tenía, lo que poseía. Familia. ¿Eh? Familia. La familia. La dejó. Exacto. La familia la dejó. ¿Eh? La familia. Dejó el barco que él tenía, porque Pedro era pescador. Tenía todo lo que tenía, lo dejó. Exacto. ¿Qué más podemos? No, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero es, en la comparación, que no importa lo que tú poseas, sea mucho o sea poco, como estaba queriendo puntualizar Franco, es que el Señor conoce tu corazón y la predisposición, como también Franco mencionó a nuestro hermano Levi, ¿no? Que deja inmediatamente, dice, él estaba haciendo su trabajo, dice, inmediatamente él siguió a Jesús, él dejó todo. Y en otra también parte de la Biblia escuchamos que otro dice, el mismo Jesús dice, ¿no? Que el que dice, no, espérate, déjame que yo vaya y me despide y entierre a mi padre, y déjame que yo vaya y vaya a ver la viuda de buey que tengo por allá. O sea, siempre el que no quiere seguir al Señor, no importa si tiene mucho o tiene poco, no va a querer hacerlo. Va siempre a poner, hay personas, por ejemplo, que ponen el esposo, hay otros que ponen la esposa, ¿no? Porque mi marido no quiere que yo vaya a la iglesia, mi esposo no quiere, ¿no? Porque yo tengo que ir. Para seguir la vida hay que dejar todo. Primero Dios y después lo demás. Exacto, la enseñanza es esa, que el primer mandamiento, que es la base de todo. Primero, por ejemplo, tiene tu familia. Voy a cocinar y después que yo cocine, voy para la iglesia. No, voy a construir la cosa, levantarte a los Esforzarte más. cocinar y irte a la iglesia a la hora que ¿dónde? Exacto. En la tarde, porque a la tarde también hay culto, en la mañana hay culto. Ahora yo voy a ir en la tarde. Yo estoy cansado de la mañana. Tengo que dejar de cocinar. Y a ese culto en la mañana. Después en la tarde, cuando tú tienes que cocinar. Y levantarte temprano y cocinar. Siempre hay una solución cuando se quiere seguir. O sea, tener una solución para las cosas, porque Dios es primero. Y si tú, por ejemplo, dices, me voy a bañar para seguir, por ejemplo, que andan por ahí todos los días alabando a Dios, un grupo de hermanos, y yo me voy a bañar para seguir. No, ponte una bata y vete sin peinar, amarra tu pañuelo y vete. Porque tú no estás buscando gente, tú estás buscando a Dios. Entonces tú dices, no me voy a bañar, me voy a cambiar. Entonces, porque yo no voy a ir así para que la gente diga que te dije Dios. No te dicen eso, que para Dios es bueno. Vete. Eso es lo que quiere decir Dios. El primero es el que no es el primero. Entonces tampoco no puede ser de segunda. Tiene que ser primero. En tu vida, Dios tiene que ser primero que tus hijos, tus hermanos, tu casa, tu familia, todo lo que tú tengas. Exacto. Porque todo lo que tú tienes, Dios porque te lo dio. Todo lo que pensamos. Dios es lo que te lo dio. Si Dios no hubiera querido, tú ni naces. Exacto. Entonces a Él hay que ponerlo en primer lugar. Eso es lo que Él quiere decir. Pero la gente no hace eso. Sí, pero como dice Franco, nosotros mismos tenemos que pensar en nosotros mismos. Esa la enseñanza es para vos, y vos tienes que meditarla Por eso para se ella. dice, por eso Yo se- tengo que meditarla para mí, usted para usted. Entonces por eso Franco se para dice Franco. que la salvación, por eso se dice, como esa, que mi padre puede salvarle al hijo, mi madre, ya mi tío, ni nadie puede salvar a nadie, solo tú solo que tú tienes que salvar. Porque el Señor nada más te va a jugar a ti solo. El deber del padre es decirle al hijo,
el camino derecho y por donde es el bienestar. Pero si el hijo no quiere seguir, tú no tienes la obligación, ¿no?, de seguir. Tú lo dejas. Me dice, la salvación tuya es sola. Búscala, ya yo te dije cuál es el camino del bien. Hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho. O sea, tú coges el ancho, coges el estrecho, porque el estrecho es más forzado y más difícil. O coges el ancho que va a tu ancha. Tú eres que sabes. Pero el camino de ancho es el mal, no es bueno. Ahí no hay salvación, ahí lo que hay es confusión. Hablarle claro. Pero si el hijo tuyo dice, usted está pasado, usted, no, déjalo, ya tú cumpliste. Bueno, aquí en este caso, Jesús trató de hacer eso que usted dice. Pon el rico, pero el rico se entristeció. No quiso dejar su riqueza. No quiso dejar su riqueza porque era demasiado rico. Pero lo bueno es que Jesús aquí, a la pregunta de sorpresa, porque entonces dice, pero y entonces, ¿y quién se puede salvar? Cuando ellos tenían incluso como enseñanza, ¿no?, que Dios bendecía al hombre y el hombre prosperaba. Entonces, aquí está diciendo Jesús que es difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Pero entonces él responde y dice, no es ni... No para un rico solamente, es difícil salvarse. Ajá. En el camino de Dios. Porque hasta por una hoja de naranja, vamos a ver, tiene una mata de naranja. A ti no te gusta que le hoja de naranja, esa mata la dos. Y viene Ari huyendo. No, ya regálame unas hojitas de esa naranja, que tengo que hacer un remedio de un pronto, tengo que hacerle algo. Y le dice, no, ven a las 2, ahora yo no le cojo hoja a mi mata. Oye, por eso yo a él no le cojo hoja a mi mata, ven a las 2. Pero tú no sabes si con esa hoja de naranja se iba a salvar una vida. Y esa vida se perdió. Pues tú le das esa mata, esa hoja de naranja, y no cogerle la hoja. Ahí ya tu alma se perdió. Sí, pero aquí... Entonces con cualquier cosa se pierde la salvación. Y con cualquier cosa se gana la salvación. ¿Tú me entiendes? Sí, pero como estaba diciendo, todas estas cosas a Dios le agrada. O sea, si usted le viene a pedir comida y da la comida, a Dios le agrada. Si tú vas con los hermanos, a Dios le agrada. Pero debemos siempre pensar que la salvación no depende de esto. No depende de los hermanos. No, ni de los hermanos, ni que yo haya ayudado a un pobre. No. Es que la salvación depende de usted. De usted mismo. No, no depende de mí. De usted y de Dios. No, solo de Dios. Sí, pero de usted, porque usted tiene que ponerle su parte. Claro. Usted participa, claro. Si usted no pone su parte, no depende de usted. Es de Dios que depende. Pero entonces usted tiene que obedecer las leyes de Dios y hacer lo que Dios le diga. Claro. Y si usted desobedece, entonces usted no depende de usted porque usted no está haciendo lo que Dios dice. Si Dios le dice Franco, vamos a poner. Viene un profeta, vamos a poner. Mandado de Dios. Y le dice Franco, ahora yo le digo a usted que no salga hasta las 7 de la noche. Dijo el Señor que no saliera. Que sea un profeta, por ejemplo, de verdad, como antes había, hasta las 7 de la noche. Usted no puede salir de la casa. Entonces usted dice, ay, ese profeta me dijo, yo voy a salir. Lo que le pasa en el camino, ¿quién es responsable? ¿Quién fue el desobediente? Usted. Si usted dice, bueno, el Señor me mandó a decir con ese profeta que yo no conocía, dice quién es, que no sale hasta las 7 por una necesidad que yo tenga. Yo no voy a ir, que vaya otro. Fulano, ve tú, porque yo no puedo salir de aquí. El Señor me dijo que no salió. Ya usted está obedeciendo a Dios. Pero hay mucha gente que le manda
mandado de Dios. Y cogía, no, Sí. Sí, no, pero Jesús aquí en este particular, en esta enseñanza, toda la Biblia tiene una enseñanza específica en un determinado momento. Y ahora la enseñanza es que Jesús está denunciando el poder que tiene la riqueza, o sea, el dinero, que nos puede a nosotros esclavizar, aún si tenemos una vida que parece que es en libertad. Una vida buena. Entonces, esa es la denuncia que Jesús hace. O sea, Jesús saca a la luz algo que mirando la vida de ese hombre, como estaba diciendo Franco, cualquiera dijera, no, que ese hombre es perfecto. Sí, pero que él no pensó que Sobre todo en el conocimiento. Pero es lo que no pensó, que con el dinero él no podía salvar su vida. Con el dinero él no podía darse placeres, pero él no podía hacer más nada. El que lo podía hacer era Dios. Él le dio el dinero a Dios. Él estaba haciendo todas las cosas que él había hizo todo bien, pero no obedeció. Él hizo todo bien, pero no obedeció. Si él hubiera obedecido y piensa, Dios fue que me dio todo. Él me dice que lo venda, yo lo voy a vender. Lo vendo y se lo doy todo a los pobres. Que me queda sin nada y le sigo a él. No dice sígueme. Malo que él hubiera dicho quédate ahí sentado, ¿verdad? Y vende todo y dalo. Y quédate ahí sentado arriba del banco. Sí. No, pero él dijo sígueme. Usted no sabe lo que él le iba a dar por ahí. ¿Por qué progreso te iba a tener por ahí? Que era más que lo que... No, que seguramente, porque como Franco estaba diciendo, es seguramente mayor la riqueza del Señor. Porque es dueño de todo. Sí, no, pero no es porque él le iba a dar riqueza, bienes materiales, sino porque le iba a dar otro tipo de riqueza, que la riqueza que verdaderamente es una riqueza plena, verdadera y que hereda la vida eterna. O sea, que usted va a recibir, sea en esta, una anticipación, y después entonces será perfecto la vida venidera. Sí, aquí hay sufrimiento, dolor, desengaño, el asunto. Allí no habrá nada de eso. Sí, pero pero hay que ganárselo. La pregunta es, ¿cómo? Dice ahí, porque ellos se sorprenden. Si ellos se sorprenden y dicen, ¿y entonces cómo podrá salvarse un hombre si este que es casi perfecto? No se puede salvar. Porque desobedeció. El asunto está que la evidencia, como dice Jesús, es el hecho, que es lo que él está manifestando y lo que estaba tratando de enseñar Franco, es que Dios hace un acto milagroso en cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, yo estaba empezando a decir ahorita que tal vez una mujer o un hombre, el hombre que dice, bueno, yo no puedo, yo quisiera, pero tengo el trabajo, ¿y cómo yo puedo buscar del Señor si no tengo tiempo, si tengo mi trabajo? ¿Cómo yo puedo? Entonces la esperanza del Señor, habiendo dicho y dejando esto escrito, es que cuando una persona escuche esto, diga, pero caramba, este hombre que tenía mucho y aún Pedro, que tal vez tenía menos, pero que también tenía sus posesiones, porque lo que el hombre posee, eso es lo que es su riqueza, sea mucha o sea poca. Aún si posea un callejero, posee un cartón, esa es su riqueza. Ese cartón él usa para el tirarse. Entonces, el asunto está en que nosotros aprendamos que no podemos poner nada por encima de el obedecer al Señor y seguir los mandamientos del Señor. Y los mandamientos del Señor empiezan por uno. Amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu mente, con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A nadie más nosotros tenemos que amar así como amamos al Señor. Entonces cuando sea el trabajo, sea el marido, porque ahí se especifica, no, como las cosas, las riquezas mayores, porque por ejemplo, el que deja, porque Jesús enseña aquí sabiamente
y pone las riquezas mayores que puede poner a una persona. Dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, dice, casa, entonces sigue aumentando, dice, padres, no los padres de ahora que los hijos lo dejan tirado como un trapito, sino los padres que los hijos antes veneraban. O sea, los padres que antes eran una cosa, el padre era una cosa muy respetada. El hijo tenía una obligación diferente de como hoy, que hoy los hijos son más menefreguitas. Estamos hablando de que Jesús está diciendo, o de hermanos, dice, o mujer, o hijos. Está poniendo todos los tesoros que el hombre afectivamente, o sea, mayor, por ejemplo, a un hombre le decía, mira, si tú no me das tus bienes, te mato un hijo. Y el hombre daba los bienes. O sea, era fácil. Era fácil que uno le dijera, bueno, dame el barco a Pedro, dame tu barco. ¡Oh, la coñita de su abuelita! Y ella yo le decía, venga. Primero aquí venga.